Real Sociedad 1, PSG 2 en la vuelta de los octavos de final de la Champions League 2023-2024. 4-1 a favor del conjunto parisino que avanzó lógicamente a la siguiente ronda del torneo tras un triunfo coral. Yo me imaginaba no solo un partido de vuelta más igualado, sino que una eliminatoria en sí más pareja, pero es una realidad que el equipo de Imanol Alguacil en estos últimos tiempos ha bajado mucho su nivel futbolístico, no ha terminado de despegar como uno esperaba en la previa de la temporada, más allá de un comienzo fabuloso, se han ido cayendo en cuanto a lo que ofrecían hace poco tiempo atrás, honestamente, futbolísticamente hablando, y por eso el Paris Saint-Germain supo imponer condiciones de visitante en una cancha que no es para nada sencilla, teniendo en cuenta que los hinchas se quedaron hasta el último segundo alentando a su equipo, independientemente de la derrota, de que ya se sabía que la Real Sociedad no iba a poder remontar, teniendo en cuenta que el margen que había sacado del PSG era muy grande, y aún así la gente apoyó, bancó, tiró para adelante, la Real Sociedad mejoró notablemente en el segundo tiempo, no obstante, no le alcanzó, ya que Donnarumma sacó 3 o 4 pelotas muy buenas, el PSG se defendió con cabeza y fue determinante cuando tuvo que hacerlo. Yo dije victoria coral del conjunto dirigido por Luis Enrique, porque tácticamente vi a un PSG fuerte, bien aferrado a una ideología donde evidentemente hay un futbolista diferencial, que todos lo sabemos y muy bien. Estoy hablando de Kylian Mbappé, que en el día de la fecha ha convertido en 2 ocasiones e hizo lo que quiso. Honestamente lo sacó a pasear a Traoré, que le tuvo que cometer bastantes faltas, porque el extremo francés se mostró incontenible. En velocidad, con pelota dominada, estuvo muy ágil, muy decisivo fue, y aunque no sea un santo de mi devoción, teniendo en cuenta que muchos a Mbappé lo ponen a la altura de futbolistas como Henry, por ejemplo. Si uno sabe lo que realizó Titi en el Arsenal y mismo lo que hizo en el Barcelona, a mí me parece que Mbappé todavía no ha llegado a ese escalón, aunque muchos, ya sea por lo futbolístico o por lo que consiguió en su carrera a nivel de títulos, lo coloquen a la altura de leyendas absolutas del deporte, más allá de que no comparta esa visión. Sí es cierto que en esta actualidad, en un fútbol cada vez más mediocre, más excedido de táctica, todo visto desde la pizarra, juegos en el cual no hay tipos diferentes que salgan del libreto. Bueno, te aparece un Mbappé que ambetea, que encara, que se la banca y que apareció en esta jornada para darle un triunfazo indiscutible a su equipo, que superó con creces a una Real Sociedad que ya bastante hizo, llegando hasta octavos de final. Yo me esperaba algo más, por eso los di como favoritos. Yo notaba que la Real Sociedad a priori tenía una buena estructura, estaba bien construido el equipo, venían en línea ascendente, hasta que en las últimas semanas bajaron demasiado y el PSG eso lo aprovechó, pero no solo con los tantos de Mbappé, que es la fácil.
Pero eso te lo puede decir cualquiera viendo un resumen. ¡Fua! Mirá Mbappé, los golazos que anotó. Ahora, colectivamente, el PSG me sorprendió. Se vio a un Paris Saint-Germain compenetrado, dispuesto a presionar desde un principio, sin tener esa obligación, porque habían ganado en la ida. Y aún así el PSG jugó con mucha cabeza, marcando individualmente, algo que se vio hace algunos días en lo que fue el primer enfrentamiento entre ambos, como también en este encuentro específicamente, en donde el PSG físicamente y tácticamente tuvo la de ganar, e individualmente sobre todo. ¿Por quién digo esto? Y por Kylian Mbappé, que reitero, no es un jugador que a mí personalmente me entusiasma al 100%, pero que es un muy buen futbolista, nadie lo puede negar. Y si alguno tenía dudas, bueno, hay que mostrarle este partido. Acá está la prueba más clara. El PSG, aún teniendo a Mbappé y todo, creo que ha jugado más que a la altura de las circunstancias. Me gustó mucho la postura del PSG, el parado en el terreno de juego, como el PSG no salió a aguantar el resultado, sino que salió a buscar ganar. Creo yo que iniciativa que a la Real Sociedad le sorprendió, porque la Real Sociedad daba la sensación, si vos me preguntabas, instantes antes de que comience este duelo, yo me imaginaba un PSG más replegado, aguantando, no digo en su área, pero sí en mitad de cancha y saliendo a la contra. No, el PSG fue e intentó contrarrestar la salida de la Real Sociedad, salida que falló con mucha frecuencia, una Real Sociedad aturdida desde el arranque, que no encontraba a Zubimendi, tapado por Ousmane Dembélé, algo que me sorprendió, pero con el diario del lunes digo, gran acierto de Luis Enrique. No ha resaltado tanto Dembélé en el ataque, siendo incisivo en los últimos metros cuando el PSG contaba con la pelota, pero sí marcando a Zubimendi individualmente. Había jugadores que encimaban por parte del PSG a la Real Sociedad. Y eso lograba que la Real Sociedad no lograse desplegar su mejor funcionamiento, que no pudiese salir del primer tercio del campo, lo cual significaba que el PSG estuviese cómodo y tomase las riendas desde el pitazo inicial. La Real Sociedad no le encontró la vuelta, no supo qué hacer. Algo en lo cual yo siento que falló la Real Sociedad es en querer seguir en la suya y morir de esa forma. No cambiaron la táctica, lo que intentaron en primera instancia. No hubo un juego vertical tratando de saltear líneas, sino que era todo de manera horizontal, muy predecible, pases sencillos pero no buenos, que inclusive era un suicidio, viendo lo, lo alto que estaba colocado el PSG en el terreno de juego. Tocaban entre los centrales, entre los laterales, pero no había profundidad. La Real Sociedad, cuando pasaba a mitad de cancha, se quedaba sin ideas automáticamente. Mikel Oyarzabal estuvo como falso 9. Geraldo Becker, en cambio, tiraba una banda cuando originalmente intuyo que llegó a este cuadro para ser punta, delantero centro. No supe qué es exactamente lo que buscó Imanol, pero lo que está claro es que no funcionó para nada. Una Real Sociedad muy floja en todos los sentidos posibles y sin tener esa capacidad de reacción y de modificar, ¿no? La idea que estaba
pautada antes de que comenzase este cotejo. La Real Sociedad pudo haber apostado más al juego largo, al saltear líneas, pero no, era todo al ras del césped y de manera muy cantada. Ya se sabía lo que iba a hacer la Real Sociedad antes de que lo probase siquiera. Entonces el PSG ocupaba los espacios con un 4-3-1-2, se podría decir. Y la Real Sociedad no se salía con la suya. Mientras que el PSG, con ese posicionamiento, manejaba al 100% todo. La Real Sociedad tuvo algún que otro momento, no de dominio, pero sí de posesión. Ahora, a partir de los 15 minutos, se podría decir, inclusive un poco antes, la Real Sociedad ni siquiera tenía la pelota. Y cuando intentaba progresar, el retroceso, los jugadores fallaban. Y había errores conceptuales gravísimos por parte de la Real Sociedad, como por ejemplo que Traoré marcase en solitario a Mbappé. Traoré, que me parece ya de por sí un lateral limitado, teniéndose que enfrentar a uno, por no decir directamente el mejor jugador del planeta ahora mismo, era lógico que iba a sufrir un montón. Por algo Mbappé estuvo desatado. No había forma de pararlo, pero porque lo marcaba la Real Sociedad de a uno, con Traoré nomás. Que, repito, me parece un futbolista limitado, que no estuvo a la altura de las circunstancias y por ese costado la Real Sociedad la padeció muchísimo. Porque a diferencia de la ida, en donde Mbappé no resaltó tanto, independientemente de que abre la lata, mete un gol, siendo muy oportunista, lo cierto es que Kylian Mbappé no había tenido mucho contacto con la pelota, la Real Sociedad presionó bastante alto y creo yo que intensificando logró, aunque sea dar batalla en los primeros 45 minutos en el Parque de los Príncipes. Ahora en la vuelta no hubo color. Porque Kylian Mbappé, a diferencia de ese día, en esta oportunidad jugó pegado a la raya, pero sabiendo cómo centralizarse, cuándo hacer diagonales hacia adentro, o cuándo tirar la larga para intentar enviar algún centro al área y que aprovechasen sus compañeros, esas bochas que filtraba Kiki. Por lo que Kylian Mbappé siempre tuvo la de ganar. Y la rompió absolutamente toda. Porque lo marcaban mal, no lo seguían como tuvieron que haberlo hecho. Y él ya comenzó metiendo un golazo tremendo. Un pase precisamente de Dembélé. Kylian pica al espacio, a la espalda de la defensa de la Real Sociedad. Antes de definir, se posiciona, amaga con que le va a pegar al arco, se toma un tiempo de más, se acomoda nuevamente y ahí sí que la clava rápido al segundo palo, donde Alex Remiro no pudo llegar, ni se dio cuenta cuando remató Mbappé, ya estaba festejando inclusive, en el momento en el cual a Remiro le cayó la ficha de que esa bocha había ingresado en su portería. Estuvieron revisando algo, en ese momento no entendí qué. Cuestión que el PSG se adelantó en el marcador y con justicia, verdaderamente, porque en lo futbolístico hubo una superioridad notable en esos primeros compases y a partir de ahí, ni hablar. Es que la Real Sociedad tenía muchísimas dudas, iniciando el juego con una derrota tan temprana en contra, teniendo que anotar mínimo 3 goles para igualar la serie. La Real Sociedad, aunque encontraba ciertas situaciones de riesgo cuando le llegaba la pelota a Cubo, que en ataque jugó literalmente solo, se tuvo que diseñar una jugada en la cual de derecha hacia el centro fue encarando hasta sacar un tiro de media distancia que casi iba al ángulo.
pero en los primeros 45 minutos a Kubo lo acompañaron de forma pésima, entonces se le complicó mucho al japonés, que me gusta porque es pícaro, porque tiene una meta en corto fascinante, pero realmente no pudo generar demasiado que digamos. Mikel Merino con algún que otro pase aceptable, pero el PSG con tranquilidad, controlando absolutamente todo, y una Real Sociedad que no daba pie con bola y que dejó muchísimo que desear honestamente. El PSG que pudo haber ampliado la ventaja, Kylian Mbappé indomable, generando faltas, peligro constante, desequilibrando, desbordando una y otra vez, tirando pelotas al área, inclusive animándose a rematar. Me acuerdo un tiro que tuvo con la zurda cuando había empezado el partido recién. No definió con mucha precisión que digamos, pero aunque sea probó. Después anotó su primer tanto y pudo haber convertido más. Pero sí es cierto que Kylian Mbappé estuvo algo impreciso de cada portería en función de las otras ocasiones que tuvo y no supo aprovechar. Ahora, el PSG me gustó bastante. Repito esto porque yo no podía creer lo bien que le estaba haciendo todo al PSG. Bueno, los jugadores lógicamente estaban con confianza y mentalmente hubo una diferencia abismal entre un equipo y otro. El PSG bien parado, siempre teniendo en claro qué hacer, cuándo presionar, cuándo esperar un poco más atrás, cuándo incomodar a la Real Sociedad, cuándo jugar más verticalmente, cuándo quizás tomarse una pausa para dar algún que otro pase extra. El PSG le pasó el trapo a la Real Sociedad, hay que decirlo. E inclusive en el segundo tiempo se continuó la misma dinámica del partido, salvo con una modificación y es que ingresó Kangin Lee, que la verdad entró muy bien, inclusive le dio una asistencia a Kylian Mbappé en una acción fantástica del futbolista galo, en la cual todo el tiempo juega a que va a definir al segundo palo, como hizo en el primer tiempo, hasta que Remiro se venció, literalmente se entregó y ahí Mbappé la mandó a guardar por el primer palo para su doblete personal y el 2-0 momentáneo del PSG. A partir de ahí el PSG la verdad bajó muchísimo en cuanto a su presión, en cuanto al juego. El PSG estando súper relax, digamos que no fue a buscar el tercero a la desesperada o el cuarto con todo, sino que le cedió la pelota a la Real Sociedad que, dicho sea de paso, aunque sea, terminó vendiendo cara a su derrota. O mejor dicho, mínimamente los jugadores de la Real Sociedad tuvieron orgullo propio, fueron al frente. Donnarumma saca una pelota muy difícil. Recuerdo en una acción concreta, otro tiro también luego de que la Real Sociedad conectase pases y que aunque llegaba a tres cuartos ya con facilidad con un PSG, ahí sí, con el autobús en el fondo, lo cierto es que la Real Sociedad en los metros finales, pasando tres cuartos, no podía cerrar la cuestión. El PSG resistió, aguantó sin tampoco muchos apuros porque más allá de que la Real Sociedad tocó y jugó bien a la pelota en la recta final del partido, no logró generar situaciones clarísimas, chances manifiestas de gol. Por eso el PSG estuvo con la cabeza fría, aguantando todo lo que pudiese y esperando a quizás tirar alguna que otra contra para ver si Mbappé lograba su hat-trick. No fue así. Y es más, Mikel Merino recortó distancias anecdóticamente, puso el 1-2 definitivo, en lo que fue una paliza desde lo táctico por parte del PSG ante una Real Sociedad que tiene buenos futbolistas, como es el caso de Remiro, un arquero convincente, que me gusta, muy buenos reflejos, ha tapado penales inclusive, recuerdo. El mano a mano ha sacado muy buenas pelotas, no hablo concretamente en este partido porque Kylian Mbappé lo hizo sufrir muchísimo, pero en otros encuentros sí, por lo que Alex Remiro se puede considerar no un gran guardameta, pero sí uno más que aceptable. En cuanto a Traoré no puedo decir muchas cosas destacables.
debido a que me parece un jugador normalito, pasa bien al ataque de vez en cuando, controla y llega a línea de fondo, ahora le come la espalda, es débil, te deja 3 o 4 metros. Y claro, cuando ya de por sí te desborda Barcolá en la ida, si en la vuelta tenés que marcar a Mbappé y le ofreces tanto margen y evidentemente te regalás, yo creo que en gran medida la Real Sociedad pierde por un Traoré que no retrocedió como debía hacerlo, no ocupó su posición como era necesario y Mbappé es que le pasó la Happy por toda la cara, por todo el cuerpo y lo destrozó absolutamente. Me gusta eso sí la saga de centrales con la que cuenta la Real Sociedad, Subeldía, Lenormand, tipos que así como ganan por arriba, interceptan pase también, tienen su técnica, por algo la Real Sociedad insistió con esto de salir jugando del fondo, algo que no surtió efecto, pero bueno, la Real Sociedad se puede decir que murió la suya, aunque sea. Javi Galán es un lateral que sube, baja, tiende más a ser ofensivo, pero bueno, creo que a la hora de barrer y de volver hace de lo propio. Subimendi es un 5 de los mejores de la Liga Española, me atrevería a decir, por cómo gira, por los pases que da, porque corta a mitad de cancha, pero cuando le ponen a un tipo de encima, como se demostró en este duelo, ahí la Real Sociedad se queda con pocas respuestas. Imagínense lo clave que es Subimendi, que cuando no apareció, cuando perdió pelotas, la Real Sociedad pudo haber encajado inclusive mucho más goles. Brais Méndez me parece un jugador utilitario, sí, una zurda buena, controla y siempre estaba perfilado de cara al arco rival, remate a media distancia, ha metido sus golazos, no acaba de cerrar, pero bueno, puede llegar a funcar. Mikel Merino sí que me parece un jugador que ha rendido muy bien con este cuadro, metiendo sus goles, dando sus asistencias, jugando en el último tercio, en tres cuartos sobre todo, pero demostrando ser un mediocampista con condiciones más que cumplidoras. Geraldo Becker no se ha terminado de adaptar, llegó hace meses solamente y todavía no cuajó, que digamos. Yo entendí igual por qué jugó por izquierda. A ver, también me pongo a pensar y digo, Mikel Oyarzabal por izquierda, aunque de vez en cuando ha estado ahí. Recuerdo, por ejemplo, un pase de Odegaard en la temporada 19-20 que aparece en segundo palo de Oyarzabal, que solo tuvo que empujarla porque esa asistencia de Odegaard fue colosal. Ahora, yo creo que se lo limita Oyarzabal si uno lo pone por dentro, sobre todo si un Geraldo Becker, que naturalmente es 9, va por izquierda. A mí me resulta interesante Geraldo Becker porque es rápido, inclusive anotó el primer tanto en la historia del Unión Berlín en la Champions League, su ex equipo, en esta misma edición, inclusive en la fase de grupos, pero jugó en un puesto que no es el suyo y eso se notó. Mikel Oyarzabal de falso no está mal, el tema es que claro, Geraldo Becker no se cerraba, por banda no era tan incisivo, entonces Mikel Oyarzabal no tenía con quién conectar, porque aparte de Takefusa Kubo se cerraba, ya que la Real Sociedad no encontraba línea de pase. Y hacía más o menos la misma función que Mikel Oyarzabal, que ha tenido un partido muy decepcionante para lo que es su legado en el club y para lo que significa. No me ha gustado en lo absoluto. Mientras que Cubo fue lo mejorcito, porque te encara, siempre está perfilando para la zurda y sabes que va a rematar como hacía Robben. No os estoy comparando, o sea, hablando a distancia, pero creo que se entiende lo que voy. Solo en este aspecto, digamos que lo estoy asemejando, aunque el nivel de uno y otro no se puede poner a la par. Creo igual que se comprendió a lo que quería apuntar. A lo que veo es que Cubo es un jugador que se la banca aún en situaciones adversas, que tiende a querer desequilibrar de todas formas, aunque su equipo no acompañe tanto. El tema es que, claro, solo no puede hacer todo un ataque. Mikel Oyarzabal y Becker muy contrarrestados, muy desaparecidos, mientras que Cubo, aún sin contactar tanto con la pelota cada vez que la tocaba,
aunque sea generaba algo, pero claro, también un aspecto que hay que mencionar es que en el banco, el PSG, te entra un Ganshin Lee, un Mukiele, un Manuel Ugarte que empezó 10 puntos la temporada, ha bajado en cuanto a su producción, pero es un futbolista a tener en cuenta, Colomuani, Carlos Soler, que no me parecen cracks, pero son jugadores que evidentemente te pueden ofrecer más que un Turriente, Barrenechea, que es un extremo gambeteador, sí, pero que tampoco ha terminado de explotar. John Pacheco, Andrés Silva, un delantero con algunas de cal, pero sobre todo de arena. Y Ola Sagasti, estos fueron los ingresos en la Real Sociedad, los cambios que efectuó Alguacil, que no dieron resultado. Mientras que en el PSG, Donnarumma, yo creo que comete muchos errores. Con los pies es de los peores guardametas que vi directamente en toda mi vida, ¿sí? Pero a veces está inspirado y tiene esos días en los que saca a relucir sus reflejos que son bastante buenos en ciertas oportunidades. A veces, cuando no le sale nada, la pifia en todo. Pero cuando lo veo motivado, puede llegar a ser un arquero importante para el PSG, aunque también es contraproducente que sea titular indiscutible, porque la verdad es que Donnarumma ha cometido sus fallos y muy graves que condicionaron al PSG mismo en la Champions hace no mucho. Ahora Hakimi es un tipo que va, viene, que yo lo podría llegar a meter de extremo si fuese Luis Enrique, evidentemente él conoce mucho más que yo, pero es un jugador como para adelantarlo más en la cancha. Aún así retrocede, corta, me parece que es mucho lo que aporta. Lucas Hernández y Beraldo no los veo como grandísimos centrales. Lucas Hernández pintaba para más, se fue quedando, ahora ambos cumplieron el día de la fecha. Nuno Méndez volvía después de un tiempo sin jugar. Y aunque no estuvo tan sobrado con Cubo, que se sacó de encima fácilmente en alguna que otra, sí es cierto que tampoco es que la haya pasado excesivamente mal. Zaire Emery, un futbolista muy joven, utilitario, práctico, que no es la gran cosa, pero bueno, te aporta lo suficiente como para que en mitad de cancha cuentes con un hombre más que como apoyo pueda servir. Vitinha me gustó bastante, sin tanto, sin que sea tanto con la pelota, sino a la hora de recuperar, de estar bien ubicado, de por adentro ser, no sé si un pulpo iba a tirar esa, me parece que capaz un montón, pero sí un jugador que estuvo firme, seguro, convincente, lo propio Fabián Ruiz, intermitente, sí, pero que puso huevo, algo en lo cual ha mejorado mucho, porque antes era un jugador irreverente, ¿no? De esto que capaz a veces te gana un partido con un pase filtrado, con un remate desde cualquier zona del campo, pero juega en punta de pie. En cambio ahora Fabián Ruiz se tira al piso, traba, y eso creo que eso que le da bastante al PSG, el sacrificio de Fabián Ruiz, que, sin lugar a dudas, ha sido crucial. Un buen Dembélé más preocupado en marcar que en jugar, aún así, en ese sentido ha estado bien. Le ha faltado ser más desequilibrante por su banda, el tema es que jugó centralizado, entonces ahí se lo desaprovechó, al menos para que el PSG pudiese romper con más frecuencia la defensa de la Real Sociedad. De todas formas no hizo falta porque Mbappé se encargó de todo. Barcola no tuvo unos buenos primeros 45 minutos, por algo ingresó Kang Lee, que mejoró mucho lo que había mostrado Barcola, mientras que Kylian Mbappé es futbolista distinto, que en el PSG resalta, que ha metido un montón de goles en sí con esta camiseta y más específicamente en la Champions League. Veremos si va al Real Madrid o no. Ahora, sin lugar a dudas que se puso las pilas en el día de la fecha, algo que no venía haciendo porque en la League One juega un ratito, después se viste, se va a la tribuna con su vieja, está en otra, se cree que es el rey del mundo. No, Mbappé, pará, está jugando en un fútbol que no es el de antes, donde
había que competir con Neymar, con Cristiano Ronaldo, Messi, Luis Suárez, todos en su mejor momento, sino que ahora tenés que batallar con los Bellingham, con los Haaland, y esto de cara a los próximos años, porque quedan algunos cracks que en la actualidad siguen jugando excelente, como es el caso de Griezmann. Salah ahora está lesionado, pero lo pongo ahí. Mismo Harry Kane, ¿por qué no? Ahora, Kylian Mbappé, sin lugar a dudas, que es el futuro, también el presente. Ahora, de cara a la próxima generación, si no es el principal jugador, pega en el palo. Ha sido una exhibición, lo suyo, una masterclass de cómo desequilibrar en velocidad y de cómo definir también, aunque ha fallado alguna que otra, como dije previamente. Ha anotado en dos oportunidades, dos golazos, uno más lindo que el otro, eso hay que reconocerlo. Mbappé fue muy decisivo y fue el que le dio otra victoria al PSG, en este caso ante una Real Sociedad que dio la talla, aunque sea en los últimos instantes del partido. Sin embargo, durante el cruce como tal, englobando toda la eliminatoria, la Real creo que no ha terminado de convencer, mientras que el PSG me gustó bastante más de lo que me esperaba y merecidamente obtuvo su pase a los cuartos de final de la Copa Europa, del máximo torneo continental en el viejo continente en la presente campaña. Dejo el video por acá si les gustó, dejen su like, suscríbanse y recomienden así este contenido de más gente. Nos vemos en la próxima.